Continuamos hablando sobre las fiestas de San Antón, que es en nada, en unos días, y esta vez me acompañan el párroco de la parroquia de San Antonio Abad y del Pilar. Tenemos a Jesús María Álvarez y la secretaria de la Cofradía de San Antonio Abad, a María Jesús Martínez. Muchísimas gracias por regalarnos este ratito, por acompañarnos y también por presentarnos en qué va a consistir esta festividad. Buenas noches, Lucía. Muchas gracias. No sé si queréis que empecemos a hablar un poco asentando las bases sobre tanto la cofradía de San Antonio Abad, también un poco desde la perspectiva de la secretaria y de la del párroco, que además reciente. Me estabas comentando antes de arrancar que llevas apenas un par de meses, pero bueno, lo suficiente para poder hacer un balance, una perspectiva de todo lo que se viene. Efectivamente, llevo 3 meses en la parroquia, pero bueno, poco a poco uno va conociendo un poquito más de los entresijos, bueno, de la parroquia y también conociendo un poquito más lo que es la cofradía, una cofradía que es del año, ¿de qué año? 1491. La más antigua. No sé qué tipo de actividades, María Jesús, realizáis o por qué esta cofradía. A ver, la cofradía de San Antonio es una cofradía para el pobre. La base empieza ahí. Antiguamente los cofrades se reunían, los más mayores y por los libros que tenemos, y lo que hacían era buscar a una persona humilde o pobre, la vestían, les lavaban y les daban de comer. Eso lo hacían en el mismo monasterio. Ahora la tradición es otra cosa, porque no vas a ir a buscar a la calle a una persona así, y se les da pinchos de chorizo y de morcilla, que nosotros estamos en la iglesia, pero quien da los pinchos nos ayuda la Peña Fajas de Huelgas. Y ellos, sin ningún ánimo de lucro y sin nada, se pasan todo su frío y son los que están repartiendo los pinchos. Este libro que nos has traído, no sé si es... Ese libro de actas antiguo, bueno, este es uno de los antiguos. Yo el mío, que está hasta esto, es de 1927. Aquí están todos los hermanos cofrades, aquí están todas las actas y todo lo que ha pasado siempre. Nosotros tenemos toda la historia redactada en los libros. Algunos vienen en plumín y cuesta un poquito leerles, pero tenemos fotografías las antiguas y todo lo llevamos por escrito. Historia de todo lo que sucede en la cofradía. No sé si hay algún capítulo en especial o algún evento que recordéis con especial cariño, que esté plasmado en estos libros, en esta historia burgalesa, al fin y al cabo. Yo no puedo hablar precisamente por lo que acabo de decir, pero sí que es interesante saber por qué existen estas cofradías. María Jesús acaba de decir que la cofradía surgió como para prestar una especial atención a las personas mayores o las personas necesitadas, ¿no? Y esto ocurre con la cofradía de San Antonio Abad y con otras cofradías. Afortunadamente la vida ha cambiado, las condiciones de las personas han mejorado, pero vivimos en una sociedad en la que las personas mayores también se sienten solas, Pensemos en lo que ha ocurrido en la pandemia. Por lo tanto, es una cofradía como otras cofradías de permanente actualidad. Lo que pasa que es necesario analizar y ver, bueno, en este momento, en el siglo XXI, esta cofradía, ¿qué funciones tiene? ¿O cuáles son los fines de esta cofradía? Porque esta cofradía nació en el siglo XV con la intención de organizar en honor de San Antonio una fiesta, también con la finalidad de, en el marco de la fiesta del Curpillos de Burgos, tan querida en nuestra ciudad, acompañar y representar al barrio, ¿verdad, María Jesús? Y luego atención a las personas mayores, atención a las personas mayores. Y en ese sentido, pues yo creo que todos los cofrades y todas las cofradías tienen que hacer un ejercicio de reflexión para pensar, oye, no nos olvidemos de lo que esto significa, no olvidemos lo que esto significa, que es ver en qué medida podemos estar cerca de las personas mayores, ayudar a acompañar tanta soledad de tantas personas mayores. O sea, que acompañáis en todo lo que podéis a todas estas personas que de alguna manera requieren vuestra ayuda. No sé si son muchas las personas que lo necesitan o... En nuestra sociedad hay mucha gente que se siente sola y que está sola. Pensemos en las residencias de ancianos, por ejemplo. En nuestro marco, en nuestro territorio, hay varias residencias de ancianos. Entonces también, como digo, esto tiene que ser un ejercicio de reflexión para los mismos cofrades y para decir, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pues esto, María Jesús, es la perspectiva, digamos, del párroco, de la principal figura. Como cofrade,
es el mismo sentimiento, además, llevando tantos años dentro de la cofradía, esa necesidad prácticamente de ayudar. Para mí sí. Por eso sigo ahí. Si sería para lucro mío, no sigo ahí. Y es más, no solo estoy yo, están mis hijos. Mis hijos que son más pequeños, mi hijo tiene 19 y mi niña de 4 años, ellos también son cofrades. Porque quiero, como yo soy la cuarta generación de mi familia, quiero que ellos también lo aprendan. Pero que salga de ellos. Yo les he hecho cofrades y ellos quieren continuar. Yo sé que mi niña sí, el mayor igual no. Pero la pequeña sí. O sea, porque a mí sí que me gusta lo que es la cofradía, me gusta ayudar. Y qué mejor manera de hacerlo. Me gusta... las personas son las personas antiguas de mi barrio. Ellos mismos cofrades me han contado cómo era la historia antiguamente, que era mucho más bonita y mucho más sana. Me han dicho cómo se bendecían los animales. Antiguamente iban mucho caballo, vaca, de todo. Pollos yo les llevaba también. Corderos llevaban los animales directamente ellos y era diferente, era mucho más grande la fiesta de San Antón. ¿Pero por qué? Porque allí se bendecía cualquier tipo de animal. Hasta hace 3 años, en el Mesón Burgos, sí que nos bajaba el caballo, pero el último año hubo un par de problemas y dijo, ya no le voy a bajar. Pero antiguamente sí. Y ahora, también, no es por nada, los animalistas... a ver, yo lo digo como cofrade, nos fastidiaron mucho. ¿Por qué? Porque San Antón se rifaban 2 cerdos. Nosotros los llevábamos con nuestros permisos, con nuestras guías. Al animal no se le maltrataba, pero ya no es lo mismo. Ahora tienes que poner que regalas una cesta. Si la tradición son 2 cerdos, pues son 2 cerdos que nadie se les ha llevado nunca, que luego simplemente han ido con su guía y han ido al matadero como iban a ir en cualquier camión y al matadero. Y antiguamente sí, porque había gente que vivía de los animales y sí que se les quedaba los 2 animales para sacrificarles o para que lo quisieran ellos. Pero nos hacen perder un poquito las tradiciones. ¿Se ha modificado mucho? Sí, cuéntame, perdón. Sí, es que es muy interesante saber, es decir, hablamos de la cofradía de San Antón, pero es muy importante saber quién fue San Antón, ¿verdad? Que igual damos por supuesto igual ciertas cosas. Bueno, San Antón fue un religioso que nació en el año 251 en Egipto. Nació en el seno de una familia, bueno, acomodada, recibió una cierta educación y cuando tenía 18 años, pues escuchando la escritura en cierto lugar, dejó todo. Renunció a todo menos lo que necesitaba para ayudar a su hermana y se retiró al desierto. Entonces él es el fundador, podríamos decir, del monacato en la iglesia. Entonces se retiró al desierto, a la soledad. Él vivió una vida eremítica en el desierto de Egipto, nació en Egipto, y entonces él vivió 104 años aproximadamente, eso según las crónicas, ¿no? Y la historia que sabemos, que conocemos por un tal Atanasio de Alejandría, que fue patriarca de Alejandría. Entonces murió en el año 355. Entonces muchas personas de su tiempo buscaban a San Antonio en el desierto para imitarle. Y entonces muchos se iban al desierto porque había una necesidad de encontrarse con uno mismo y encontrarse con Dios, de alguna manera. Por eso de alguna manera podemos decir que el personaje de San Antonio es un personaje histórico y es un personaje actual. Porque en nuestra sociedad en la que vamos tanto estrés, tantas prisas, caemos tantas veces en la superficialidad, él nos enseña, o de él podemos aprender lo que es el silencio, el valor del silencio, la reflexión, el encontrarse con uno mismo, encontrarse también con Dios, y eso permite encontrarse con los demás, porque él no se apartó al desierto y no tenía ningún contacto con la gente de su tiempo, tenía contacto. Él se dedicó vivía de hacer cestos, y por eso dentro del marco de la celebración, el día grande, ¿verdad? María Jesús es el día 17, y empezamos la fiesta con la celebración de la Eucaristía. O sea, no tendría sentido todo esto que estamos hablando si no partimos precisamente de ahí. Por eso es interesante pues, hacer esta breve reseña histórica de este santo tan especial, el santo del cerdo o del jabalí, que es como se le representa en la iconografía.
¿Se ha modificado mucho, partiendo de la historia del santo y también de lo que nos has contado, María Jesús, de cómo era antes? ¿Se ha ido modificando mucho con los años la tradición? Sí, para mí sí, para mí bastante. No sé si nos puedes contar qué era antes y qué hay ahora. A ver, tú ahora mismo, bueno, sí que bajan perros, gatos, pájaros, pero no baja mucha gente a lo que es bendecir a tu animal. Bendecir a tu animal es bautizar a tu animal. Es como, para mí, o lo que yo represento, porque lo que está tirando el párroco es agua bendita y les está bendiciendo. Y es, cuando tú tienes tu mascota, es como que te la está bendiciendo, como que te la está bautizando. Claro, que hay mucha gente que va como si no sintiese esta bendición, ¿o a qué te refieres? Sí, hay algunos que sí van, te pasean un poco el perro, pero van por el chorizo y el morcillo y el pinchito de vino. Y muy interesante saber por qué se bendicen los animales. Porque también hacemos cosas y no conocemos el origen de las cosas. Cuentan que San Antonio tenía un compañero monje que se llamaba Pablo. Y poco antes de morir, San Antonio pues fue a visitarlo, porque su compañero Pablo estaba enfermo. Resulta que cuando fue a visitarlo le recibió, le acompañó a San Antonio un cuervo que llevaba en el pico 2 trocitos de pan, 2 panes, uno para él y otro para Pablo. Murió Pablo, el monje, y entonces le despidió San Antonio, y en ese acto, en ese momento también, pues aparecieron numerosos animales, también el cuervo. Entonces, por eso relacionamos y vinculamos a San Antonio con los animales, y que nos recuerda de alguna manera a un santo que nacería posteriormente, que es San Francisco de Asís, el santo de la creación, y por eso bendecir a los animales de alguna manera es descubrir el valor de la naturaleza, de la creación de los animales, que deben ser cuidados, que se merecen todo el respeto, como se merecen todo el respeto los seres creados, los seres humanos, sobre todo las personas mayores, ahora que estamos hablando precisamente de todo esto. Entonces aquí tenemos una explicación, sobre todo para los televidentes que nos están siguiendo, que les permite conocer por qué el señor párroco ese día cogerá, como también en Gamonal, bendecirán pues los animales. Y a los roscos y a los panecillos en la misma iglesia. Además es bonito que se introduzcan los animales, que hay muchas veces como que se les quiere dejar de lado, pero que siguen presentes en las tradiciones y que, por ejemplo, vosotros no desistís, y a pesar de, como estabas comentando, María Jesús, anteriormente, que las tradiciones se están modificando, se están incluso poniendo trabas, que vosotros sigáis adelante. Este 17 de enero, ¿en qué va a consistir? María Jesús nos cuenta el programa. Lo tenemos aquí, cuéntaselo tú. Bueno, pues mira, empezamos el día 15 con una misa del Triduo del Santo y luego la bendición de los panecillos. Es domingo. Nosotros el domingo tenemos catequesis, y entonces, bueno, es la misa de catequesis. Trataremos también de que los niños de la catequesis perciban y descubran este hecho, ¿no? Lo que esto significa, ¿no? Esta tradición, que la palabra tradición es muy bonita cuando se entiende bien. Tradición, que significa entregar, entonces entregar a los más pequeños, que descubran todo esto es muy importante, y les entregaremos pues un panecito. La cofradía les regalará a cada niño de catequesis un panecillo. Exactamente. Que son especiales para mí, porque les he comido siempre, saben a un poquito anís. Es que esos no son como los de San Lesmes, estos saben como anís. Estarán ricos en cualquier sí, caso. Pero están muy buenos, pero son especiales, tienen algo. Tienen como sí, el panadero siempre les ha de, pero saben como anís. Y yo creo que el anís tiene algún significado, pero todavía no lo sé. Entonces, bueno, ese día, luego a la 1:15 tendremos también la Eucaristía con el otro grupo de catequesis. El lunes a las 7 de la tarde celebraremos la misa del Triduo.
si hay algún nuevo cofrade se le recibe, tendrá lugar el chupinazo y un caldo del santo, que nos prepara también la cofradía. Y luego el día grande, como decimos, es el martes, el día 17, la misa del santo, bendición de los animales, sorteo de productos variados, porque ya no nos dejan cerdo, hacer la rifa tradicional. y luego el pincho del chorimorci, que nos dice María Jesús. Y luego al día siguiente, pues rosario y misa de difuntos. También es muy interesante que siempre en las fiestas, al día siguiente de la fiesta, se celebre una fiesta por todos los difuntos, por los cofrades. Es decir, eso es muy interesante. El recuerdo de las personas que nos han precedido, es fundamental, porque es un signo de agradecimiento. Y no solamente recuerdo, sino también oración por todos ellos. Y luego el día 22, pues tenemos en la misa de 1:15, pues un sencillo homenaje a personas mayores. Esto es un poquito el programa sencillo que hemos organizado. Pues. ¿Se organiza siempre por los años? Bueno, sencillo. Son bastantes días. Bueno, no está nada mal. No está nada sencillo, mal. Sencillo. A ver, porque siempre ha sido el tributo 3 días. Y bueno, pues como va aquí, pues sigue manteniéndose. ¿Preparáis este año, un año por fin, sin restricciones, de alguna manera distinta, o habéis podido recuperar algo que los años por la pandemia nos han quitado? Volvemos a hacer la fiesta. El año anterior no la hicimos. Simplemente entregábamos panes, que el año pasado regalamos panecillos a todo el que fue. Se regaló allí en la iglesia. Este año lo siento, pero no. Hay que pagar €1. Y es eso. Y este año el programa es igual, exactamente igual a antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque el año pasado todavía no nos atrevíamos a dar ese pincho de chorizo de morcilla. No es por nada, tú estás manipulando, tú no sabes lo que tú tienes. Somos gente trabajadora, que hemos dejado, por ejemplo, la mayoría de los de la peña son gente que trabajan ese día, que luego tienen que ir a trabajar, pero esa mañana se la dedican. La dedican a estar repartiendo, calentando y pasando un frío, y están allí a pie de cañón, y entonces luego tienen que ir a trabajar. Entonces decidimos el año pasado no hacerlo, por si acaso, y además pensábamos que tampoco iba a bajar mucha gente, entonces también era, pues vas a comprar X kilos de chorizo y morcilla, y digo, pues para tirarlo, pues no. Decidieron el año pasado no hacerlo. ¿Sabéis cuántos kilos de chorizo y morcilla soléis necesitar todos los años? 50 y 50. Es bastante. Y son horas. También este aspecto es interesante, el compartir. Es decir, en la misa, bendición de animales, y el tomar un pincho y compartir y hablar, pues también es fundamental. Es decir, esto me lleva a pensar lo que hemos vivido durante el tiempo de la pandemia. Cuando estábamos encerrados en casa, estábamos deseando poder hablar, poder tomar un café, compartir una cerveza, ver a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también esto es un espacio, es un momento para hacerlo, para hacerlo. Cada uno tiene que saber cómo tiene que estar, lógicamente, ¿no? Pero la relación, la convivencia, la comunicación y el diálogo, pues también forma parte de todo esto. ¿Tenéis preparado este sorteo? No sé si podéis contarnos, queréis también, cómo pueden participar los burgaleses que nos estén viendo, por si se animan y el 17 quieren compartirlo con vosotros. Pues comprando una papeleta. Lo que pasa es que la mayoría ya están vendidas, porque nosotros empezamos desde noviembre a venderlas. A veces sí que nos queda algún talonario que no está vendido, y el mismo día de San Antón, mientras el párroco está oficiando la misa, siempre estoy fuera, hasta que sale el santo, suelo vender alguna papeleta. 4 años tocaron a las últimas papeletas que vendí. Lo digo por si acaso alguno quiere. Pero a veces sí, nos quedan algún talonario y en ese mismo momento sí que las vendemos. La gente sí que tiene buena acogida, porque si no quisieran la cesta, directamente nosotros le damos lo que es el valor, que son 400 euros. Porque igual te dice alguna gente, yo en estas navidades me he ganado 3 cestas de Navidad y mira, ya no quiero ni más jamones, ni más vino, ni más embutidos, ni nada. Yo prefiero que me deis el valor. Y nosotros automáticamente, el día de la tercera edad, les damos un sobre y le damos lo que es su premio metálico, pero tienen que ir al homenaje de la tercera edad. O sea que el sorteo se realiza el 17 de enero, pero el premio se da el 22 de enero. A ver, si lo quieren los demás señores, se lo damos antes. Pero a nosotros nos gusta
porque como ya están en el homenaje a la tercera edad, pues nos gustaba hacerlo el día mismo del homenaje. Pues iban allí, hablaban un poquito con las personas mayores, bueno, y antes dábamos un lux. Lo que pasa es que las personas mayores ya no les gusta moverse mucho, pues bueno, de casa, porque antes se daba un lux, les hacíamos bailes de sevillanas, comprábamos, pues cada año les comprábamos unos años tocábamos unas jarras, y claro, ya vimos que las personas mayores no optaban por salir. Entonces este año hemos dicho que no lo vamos a hacer, simplemente les vamos a seguir dando su mismo homenaje, les regalaremos a las abuelas su clavel, sí, y ya está. Jesús María, es tu primer año como Sí. párroco, no sé cómo lo vives. Bueno, es en una parroquia, en el San Antonio y el Pilar, que soy párroco también del Pilar, bueno, pues hay muchos momentos, muchas actividades, muchas celebraciones. Y entonces, bueno, pues es una celebración especial porque en el caso de la parroquia de San Antonio es el patrón. Y entonces, bueno, cuando uno hace algo, pues uno procura hacerlo lo mejor que se pueda. Y entonces, bueno, pues es lo que he tratado de hacer siempre donde me he encontrado. Y ahora que me toca animar, porque se trata de animar a los cofrades y ayudarles a descubrir cuál es el espíritu de la cofradía. El espíritu de la cofradía hoy, qué sentido tiene, que sigue teniendo sentido, lógicamente, sí, no es una cosa antigua. Por eso, pues lo trataremos de hacer de la mejor manera posible para que a todos les ayude y a todos les sirva. La dimensión religiosa espiritual que está ahí, he dicho dos cosas simplemente de la vida de San Antonio Abad, y desde el punto de vista relacional. Es decir, cuidamos a los animales, se bendicen los animales, pero los seres humanos somos animales políticos, decía Aristóteles, son politicón, y entonces tenemos que aprender también de todas estas cosas, ¿no? A convivir, a relacionarnos, a tratarnos bien, a cuidarnos los unos a los otros. Bueno, pues todo eso está por ahí presente en el ambiente de una fiesta de estas características. Imagino que todos los burgaleses que nos estén viendo están invitados para disfrutar con vosotros, no solo este día, sino todos. Por supuesto. No sé si todos los actos tienen lugar en la parroquia de San Antonio Abad, o si hay alguno que tiene lugar en otro... No, todos los actos son en la parroquia. ¿Incluido el pincho? El pincho es en la calle. Sí. Por ahí que... Pero Exacto. al ladito de la iglesia. Sí. Y la iglesia, aunque es pequeña, pero es muy acogedora, no hay problema porque se cabe. O sea que nos organizamos para que todo el que quiera pues empiece con la misa y luego pues el resto de los actos de los que hemos hablado. Las puertas grandes, un año de abrir las puertas. Hacía un frío luego que te morías, pero abrí las puertas porque tiene dos portones grandes y han entrado animales. Un año llovía, yo le decía a la gente, es el día de San Antón, animal dentro. Qué bonito, pues ojalá os acompañen muchos burgaleses. Digo qué bonito porque esas ganas de volver a juntar a todo el mundo, de reunir y de compartir, Claro. Que es una palabra que a mí me gusta mucho y ojalá todo el mundo la sienta tanto como vosotros nos lo habéis transmitido durante este ratito. Muchísimas gracias por regalarnos el ratito. También mucha suerte para que todo salga bien, no solo para el 17 de enero, sino para el resto de días festivos, y espero que nos sigamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Estás invitada también a participar ese día, o sea que apúntatelo en la agenda. Está más que apuntado. Muchísimas gracias. Vale, gracias.